Biblioteca Julio Verne. Escuela de Robinsones, en el que el lector hallará, si lo desea, ocasión de comprar una isla en el Océano Pacífico. Primer capítulo. Se vende esta isla al contado, sin gastos y al mejor postor, repetía una y otra vez sin tomar aliento Dean Felporg, comisario tasador de la subasta en que se debatían las condiciones de esta venta singular. Se vende una isla, repetía con voz chillona el pregonero Gingras, que iba y venía por entre la multitud verdaderamente excitada. En esta muchedumbre que materialmente se apiñaba en el inmenso salón del hotel de ventas de la casa número 10 de la calle Sacramento, había no solo americanos de los estados de California, de Oregón y de Utah, sino también muchos de esos franceses que componen una sexta parte de la población, y además algunos mexicanos envueltos en sus clásicos zarapes, chinos con sus abigarradas túnicas de mangas largas, sus zapatos puntiagudos y sus característicos gorros, y varios canacos de Oceanía, e incluso pies negros, vientres abultados o cabezas planas, procedentes de las orillas del río Trinidad. Tenemos que advertir que la escena tenía lugar en la capital del estado californiano, San Francisco, pero no en época en que la explotación de nuevos placeres atraía a los buscadores de oro del nuevo y del viejo mundo. Esto es, en los años desde 1849 a 1852. En el momento que empezamos esta historia, la ciudad de San Francisco no era lo que había sido en un principio: un caravasar, un desembarcadero, una posada donde descansaban una noche los negociantes que se dirigían hacia los terrenos auríferos de la vertiente occidental de Sierra Nevada. No, desde hacía 20 años la antigua y desconocida Hierbabuena se había convertido en una ciudad única en su género, poblada por más de 100,000 habitantes, construida entre dos colinas, teniendo por plaza la playa del litoral y con tendencias a extenderse hasta las últimas alturas del llano más lejano. Una ciudad, en fin, que ha destronado a Lima, Santiago, Valparaíso y a todas sus demás rivales del oeste, y de la que los americanos han hecho la reina del Pacífico, la gloria de la costa occidental. El día a que nos referimos, que era el 15 de mayo, aún hacía frío en aquel país sometido directamente a las corrientes polares. Las primeras semanas de dicho mes se parecen mucho a las últimas del mes de marzo en Europa Central. Por lo tanto, el fresco que hacía en la calle no se sentía en aquella sala de subastas, donde la campana, con su incesante volteo, había reunido un concurso numeroso, y una temperatura estival hacía aparecer en las frentes de los que allí se encontraban gruesas gotas de sudor que el frío que hacía afuera hubiera podido solidificar muy fácilmente. No vaya a creerse que todos los concurrentes que llenaban aquel salón habían acudido allí con la intención de adquirir algunos de los objetos puestos a la venta. Antes, al contrario, puede asegurarse que la mayoría estaba compuesta de curiosos. ¿Quién hubiera sido bastante loco, de haber sido bastante rico, para comprar una isla del Pacífico que el gobierno tenía la caprichosa idea de vender en pública subasta? Se presumía que no habría quien cubriese el precio de tasación
y que por tanto ningún aficionado se dejaría arrastrar al juego de las pujas. Sin embargo, si sucedía todo esto, no era seguramente por culpa del pregonero público, que hacía todo lo posible por excitar la codicia y el deseo de los chalanes con sus exclamaciones, sus gestos y el desembarazo de sus frases, salpicadas de las metáforas más seductoras. Todo el mundo se reía, pero nadie hacía ofertas. Una isla, se vende una isla, repetía constantemente Ingras. Se vende, pero no se compra, exclamó un irlandés, en cuya bolsa no habría seguramente ni para comprar un puñado de arena. Se vende una isla, y es seguro que por el precio en que está tasada no sale ni a $6 el acre, gritó entonces el comisario de Amphelport. Y que no producirá ni un cuartillo por ciento, repuso un grueso hacendero, buen conocedor de ciertas explotaciones agrícolas. Se vende una isla que no mide menos de 64 millas de circunferencia y 225.000 acres de superficie, y está sólidamente asentada sobre su fondo, preguntó un mexicano, viejo frecuentador de bares, cuya solidez personal era muy dudosa en aquellos momentos. Es una isla con selvas vírgenes, todavía, gritaba el pregonero, con prados, colinas, manantiales de agua. ¿Garantizados?, interrumpió un francés que parecía poco dispuesto a picar el anzuelo. Sí, garantizados, respondía el comisario Phelps, muy viejo ya en aquel oficio para que le hiciesen mella las bromas de la concurrencia. Por 2 años, hasta el fin del mundo, y quizás un poco más allá, ¿no es cierto? Se vende una isla en plena propiedad, volvió a gritar el pregonero, una isla en la que no hay un solo animal dañino, ni fieras ni reptiles. ¿Ni pájaros?, preguntó un indio. ¿Ni insectos?, gritó otro. Se vende una isla que se adjudicará al mejor postor, repitió Dean Felport. Vamos, ciudadanos, aflojen los cordones de la bolsa. ¿Quién quiere una isla nuevecita que casi no ha sido utilizada? Una isla del Pacífico, de ese océano de los océanos. Está tasada en un precio excesivamente módico, en una friolera, en $1.100.000. En $1.100.000. Hay quien diga más. ¿Quién ha pujado? ¿Ha sido usted, caballero? ¿Ha dicho algo aquel caballero que está en aquel extremo y que mueve la cabeza como un mandarín de porcelana? Tengo una isla. Aquí se vende una isla. ¿Quién quiere comprar una isla? Que se muestre el objeto, exclamó uno, ni más ni menos que como si se tratase de un cuadro o un jarrón de porcelana. Y toda la sala estalló en risas, pero sin que el precio de tasación fuese cubierto ni en $0.50. Y sin embargo, si el objeto que se subastaba no podía pasar de mano en mano, la verdad es que el plano de la isla se había puesto al alcance del público. Los interesados podían saber perfectamente a qué atenerse sobre aquel pedazo del globo sacado a pública subasta. No había que temer ninguna sorpresa de ningún lazo. Situación, orientación, disposición de los terrenos, circunstancias del suelo, red hidrográfica, climatología, lazos de comunicación, todo estaba sencilla y fácilmente detallado de antemano. No era posible comprar gato por liebre, y podía asegurarse que no era fácil que hubiese equivocación ni engaño en la esencia de la mercancía que se ofrecía a la venta. Además, los innumerables periódicos de los Estados Unidos, como los de California, los mismos los diarios que los semanales,
bisemanales, mensuales y bimensuales, revistas, boletines, etc. Hacía algunos meses que continuamente llamaban la atención pública sobre la isla, cuya licitación había sido autorizada por un voto del Congreso. Se trataba de la isla Spencer, situado en el sudoeste de la bahía de San Francisco, a 460 millas poco más o menos del litoral californiano, a 32 grados 13 minutos de latitud norte y a 142 grados 18 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Es imposible imaginar una posición más aislada y libre de todo movimiento marítimo y comercial que la de la isla, por más que estuviese a una distancia relativamente corta y se encontrase, por así decirlo, en aguas americanas. Y es que en ella las corrientes regulares, desviándose al norte o al sur, han formado una especie de lago de aguas tranquilas, al cual conocían algunos con el nombre de Recodo de Fleurieu. En el centro mismo de aquel enorme remolino, sin dirección apreciable, es donde se levanta la isla Spencer, y por lo tanto poquísimos barcos pueden pasar a su vista. Las grandes rutas del Pacífico que enlazan con el viejo, el nuevo continente y que se dirigen a Japón y a China se extienden todas en una zona más meridional. Los barcos de vela encontrarían allí en todas épocas calmas constantes en la superficie del recodo de Fleurieu, y los vapores, que buscaban siempre el camino más corto, no tendrían ninguna ventaja atravesándolo. Así es que ni los unos ni los otros se toman el trabajo de reconocer la isla Spencer, que aparece allí como la cima de una montaña submarina del Pacífico. Verdaderamente, para un hombre que quisiese huir del ruido del mundo, buscando la quietud en una absoluta soledad, nada mejor puede buscarse que aquel islote perdido a algunos centenares de leguas del litoral. Para un Robinson voluntario, aquello sería el ideal del género. Solamente faltaba tasarlo y ponerle precio. Ahora es conveniente investigar la razón que tenía el gobierno de los Estados Unidos para vender una isla. ¿Era solo un capricho? De ningún modo. Una gran nación no puede ni debe proceder en asuntos de esa especie por mero capricho. ¿Cómo pudiera hacerlo un simple particular? Lo que había de cierto era lo siguiente: por la situación que ocupaba la isla Spencer, ya hacía mucho tiempo que era considerada como una cosa completamente inútil. Colonizarla no hubiese tenido ningún resultado práctico. Bajo el punto de vista militar, no ofrecía ningún interés, porque aquello no podía defender ni guardar más que una porción absolutamente desierta del Pacífico. En el terreno comercial tampoco servía para maldita la cosa, puesto que sus productos jamás hubieran alcanzado para pagar el valor de los fletes, ni de ida ni de vuelta. Establecer allí una colonia penitenciaria no parecía conveniente, porque estaba muy cerca del litoral. En fin, ocuparla con un interés especial cualquiera era un negocio demasiado caro, sin resultados, tratándose de la esfera social. Por su situación, pues la isla permanecía abandonada y desierta desde tiempo inmemorial. El Congreso,
compuesto en su mayoría de hombres eminentemente prácticos, había resuelto vender en pública subasta la isla Spencer, con una condición, sin embargo, la de que no pudiera ser adjudicada en ningún caso más que a un ciudadano de la libre América. Tampoco se quería regalar la dichosa isla. Era por lo tanto indispensable fijarte un precio, y el precio se fijó en $1.100.000. Esta suma, para una sociedad financiera que hubiese repartido en acciones el importe de la compra y explotación de dicha propiedad, hubiera sido una bagatela si el negocio ofreciese algunas ventajas, pero repetimos que no ofrecía absolutamente ninguna, y los hombres competentes hacían el mismo caso de este pedazo de tierra separado de los Estados Unidos, que hubieran hecho de un islote perdido entre los cielos del polo. Por otra parte, tratándose de un particular, la suma no dejaba de ser considerable. Era necesario ser muy rico para permitirse un capricho de aquella especie, que en ningún caso podía reportar un céntimo de beneficio. Era necesario ser inmensamente rico, porque el negocio no podía realizarse más que al contado, cash, como dicen los americanos. Y la verdad es que ni aún en los Estados Unidos se encuentran muchos ciudadanos que a cualquier hora tengan disponibles en sus bolsillos $1.100.000 para arrojarlos al agua, sin esperanza de retorno. Y sin embargo, el Congreso estaba resuelto a no ceder un ápice. $1.100.000 al contado, ni un céntimo menos. En otro caso, la isla Spencer seguiría siendo propiedad del Estado. Se debía, pues, suponer que ningún comprador estaría bastante loco para hacer proposiciones dentro de las condiciones exigidas para la subasta. Estaba previamente acordado que al que obtuviese la adjudicación, si es que alguno la obtenía, se le impidiese por todos los medios posibles proclamarse rey de las islas Spencer, y ni aun siquiera presidente de una república. No podría de ningún modo tener súbditos, sino solos conciudadanos, que podían nombrarlo para un cargo cualquiera por un tiempo determinado, pero nunca reelegirlo indefinidamente. En todo caso, se le prohibiría siempre crear una dinastía, porque la Unión jamás toleraría ni en broma la fundación de un reino, por pequeño que fuese, en aguas americanas. Esta cláusula influía quizás también para alejar a algún millonario ambicioso o a algún nabab depuesto que quisiera rivalizar con los reyes salvajes de las Sandwich, de las marquesas de Pomoro o de cualquier otro archipiélago del Océano Pacífico. En resumen, por una razón o por otra, nadie presentaba proposición alguna. El tiempo pasaba, el pregonero se esforzaba en vano por provocar las pujas, y el comisario empleaba sin resultado todos estos recursos de habilidad que le eran tan comunes, sin obtener un solo signo de cabeza, que esos amables agentes perciben con tanta facilidad, y ni el precio se ponía siquiera en discusión. Sin embargo, mientras el mazo no dejaba de oírse, la concurrencia no perdía la esperanza, a pesar de que continuaban cruzándose burlas y bromas de toda especie, circulando pullas y equívocos que a todos hacían reír. Había quien ofrecía $2
por toda la isla, con gastos incluidos, y otros pedían garantía de devolución en caso de adquisición. Y entre todas aquellas voces sobresalía de vez en cuando la del pregonero, que gritaba a voz en cuello: se vende isla, se vende isla. Pero nada, no se presentaba ningún comprador. ¿Se garantiza que se encontrarán en ella yacimientos de oro?, preguntó muy en serio el tendero Stumpy de Merchant Street. No, respondió el comisario de ventas, pero no sería imposible que los hubiese. Para este caso, el Estado cede al que adquiera la isla todos los derechos sobre las minas que registre. ¿Y no hay allí un volcán siquiera?, preguntó Oakhurst, el tabernero de la calle Montgomery. No, allí no hay volcanes, exclamó Dean Felport. Si los hubiera, la isla sería más cara. Todo el mundo prorrumpió en una carcajada al escuchar esto, y mientras tanto, Gingras, a pesar de tener fatigados los pulmones, seguía gritando: se vende isla, aun cuando solo sea $1.50 o 1 céntimo siquiera por encima del precio de tasación. La adjudicaré, dijo por última vez el comisario de ventas. A la 1, a las 2, y siguió en completo silencio. Si no hay quien ofrezca ni puje, se va a declarar desierta la subasta. A la 1, a las 2, $1.200.000. Estas palabras retumbaron en toda la sala, haciendo el mismo efecto que hubieran podido hacer otros tantos tiros de revólver. Toda la concurrencia, muda por un instante, se volvió con asombro hacia el audaz que había osado ofrecer tan sorprendente suma. Era nada menos que William W. Kolderup, de San Francisco.